días a todos. Muchas gracias, Antonio, por habernos incluido en la red. Que hablo muy bajo. Bueno, no, porque me muevo mucho y va a salir volando. Cambiamos totalmente de tema en comparación con lo que ha venido anteriormente. Bueno, el contenido de lo que vamos a hablar relacionado un poco con el cambio climático. Vamos a hablar de las emisiones de óxido nitroso, de N2O, que se producen en la agricultura, del cambio de uso directo en la tierra, de las prácticas agrícolas que nos pueden ayudar como estrategia de inoculación, la fertilización orgánica y el no laboreo o mínimo laboreo, y del uso de energías renovables en el regadío. Aquí he hablado un poco del informe Brundtland. Todos conocemos el informe Brundtland de la sostenibilidad, pero probablemente el tema del cambio climático va a hacer que no podamos dejar a las generaciones siguientes que puedan satisfacer y seguir con su futuro. Acaba de estar Brundtland en España en un congreso muy relacionado con el tema del agua. El tema del agua va a ser un punto clave y aquí vamos a tener como que integrarlo en todas las políticas. Bueno, ¿a qué se es debido el cambio climático? Pues a gases de efecto invernadero, que básicamente son tres: el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitroso. Hasta ahora hemos estado trabajando casi siempre con el informe del IPCC del 2007, con los potenciales de calentamiento global a 100 años. Y casi todos los datos que voy a presentar están hechos con estos cálculos. Pero ahora en el último informe del IPCC nos han cambiado, y entonces el dióxido de carbono contribuye como 1, el metano contribuye 28 veces más y el óxido de nitroso 268 veces más. Por eso es tan importante en el cambio climático. Bueno, ¿de dónde nos vienen estos gases de los que estamos hablando? Pues una gran parte del transporte, el 14% del transporte, del sector de la energía casi el 25%, de otros de combustión, de la industria el 14%, no veo bien, bueno, esto es de otros procesos, del cambio de uso de la tierra 12%. Casi todos estos son de CO2. Y luego tenemos de la agricultura, que contribuye con un 13%, y este tiene una proporción importante, un 5%, que van a ser emisiones de óxido nitroso. Y luego tenemos aquí también emisiones de metano muy relacionadas también con el sector de la agricultura, el cultivo del arroz sobre todo, y otros sectores. Vale. Esto es un poco las evoluciones a nivel mundial de las emisiones de N2O, distribuido por regiones. Quizás está muy pequeñito, pero bueno, se ven las tendencias. Por ejemplo, en la Unión Europea y su entorno están disminuyendo. En Europa Central, bueno, más o menos se mantienen estables. Hay otras zonas como Latinoamérica y Caribe que se ve que van creciendo, y en el este de Asia que también crecen de manera muy exponencial. Si comparamos países en desarrollo con los países desarrollados, pues vemos que las emisiones se ha conseguido reducir emisiones en países desarrollados, y es lo que quedaría por hacer en el futuro. Vale. Hemos trabajado mucho en cultivos energéticos, en biomasa, tanto para la producción de calor, electricidad y refrigeración, como para la producción de biocarburantes, de etanol y biodiesel. Y luego, digamos que yo creo que hacia donde va a ir un poco el futuro es la biorefinerías, que puedes tener varios microproductos. Puedes producir un biocarburante, puedes también producir calor, y luego puedes producir productos de alto valor añadido como farmacéuticos, cosmética, químicos, etc. Y sobre todo, la tendencia va a ser aprovechar todos los residuos, que no quede ni un residuo que, digamos, vaya a medio ambiente, sino que los residuos de unos procesos, de unas actividades, se puedan utilizar en los siguientes procesos. Bueno, ¿por qué hemos trabajado mucho en cultivos energéticos? Pues porque es una fuente de energía renovable, se supone que tiene unos beneficios ambientales, aunque hay que ir calculándolos caso a caso. Nos provee de reducción de emisiones de CO2, disminuye la contaminación atmosférica cuando estás utilizando el biodiesel en lugar de diésel. Es un ejemplo muy claro. Nos ayuda además a reducir la erosión, cobertura del suelo, agricultura de conservación. Y luego tiene beneficios socioeconómicos, como está aquí Gonzalo, me voy a sacar la reducción de la dependencia energética exterior. Nos permite diversificar, que esto ya le gustará más a Gonzalo. Nos permite generar puestos de trabajo, y sobre todo nos permite generar sus puestos de trabajo, muchos de ellos en el entorno rural, cuando empieza a haber una gran despoblación de la ciudad, del campo hacia la ciudad. Vale. Vamos a empezar un poco a hablar de las emisiones de N2O, primero para centrar el tema. Todos los suelos naturales emiten CO2, los bosques, los pastizales, las turberas, todos. Los suelos los agrícolas también, incluso los barbechos. ¿De dónde proceden las emisiones de N2O? Pues vemos que tenemos aquí, cuando quemamos la biomasa, de la combustión de los combustibles fósiles, del almacenamiento de los residuos ganaderos, y luego cuando realizamos fertilización, tanto orgánica como mineral, es lo mismo, de los animales, de los residuos
de los cultivos que quedan en el campo también van a generar emisiones de N2O y de la mineralización de la materia orgánica del suelo. Una parte del nitrógeno que se está aplicando en la fertilización se va a volatilizar y luego va a salir y va a ir nuevamente al entorno a través del leaching, Yolanda, lixiviación. Este es una gráfica mucho más compleja, pero bueno, es para darnos una idea un poco de lo difícil que es el analizarlo, ¿no? Pues vemos que hay aquí nitrificación de organismos heterótrofos, nitrificación, oxidación del amonio de organismos autrótrofos, oxidación de los nitratos, creo que es heterótrofos, algo que es aquí como doble de nitrificación, desnitrificación, desnitrificación solamente, en fin, que vemos que son procesos muy complicados. Bueno, en la nitrificación lo que más nos influye es el aporte del ion amonio, el contenido de los poros intersticiales que esté entre el 55 y el 60% y la temperatura entre el 27 y el 30. Si lo que aportamos es nitrato y tenemos un contenido en poros intersticiales mayor del 70% con la misma temperatura y con aporte de carbono orgánico, nos van a influir mucho más los procesos de desnitrificación, van a ser dominantes frente a los de nitrificación. Bueno, existen muchas metodologías de cálculo, aquí hemos puesto unas cuantas de ellas. Si veis el factor de emisión, cuando aplicas el fertilizante, del nitrógeno que aplicas hay un factor de emisión que se te va a emitir como N2O. Pues aquí en el caso de Bowman y de Stephenson-Bowman sería 0,91, el IPCC, que es el más usado, es del 1%, y sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos a Cruzen que dice que sería un porcentaje de 3 al 5%. Esto incrementaría enormemente las emisiones de N2O si fuera en este caso. Bueno, hemos trabajado en un proyecto, hicimos una calculadora española para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de los cultivos que se producían en España. Está de acuerdo con la directiva europea y entonces se pueden calcular las emisiones de todos los cultivos y de todos los procesos para producción de biocarburantes. Y también trabajamos en BioBrace, que era una calculadora europea para la medición del N2O. BioBrace está hecho en Excel y cualquiera que queráis calcularlo se puede utilizar, bajar y utilizar y calcular las emisiones de N2O para vuestros procesos agrícolas. Vale. Este es un ejemplo de un estudio. Cuando hablamos del impacto de las emisiones de N2O, pues aquí vemos esta la distribución de todas las fases que hay en la fase agrícola. La fabricación de fertilizantes, el consumo de combustible en las labores, los fitosanitarios, electricidad, las emisiones de N2O. Si vemos en la fase agrícola, las emisiones que son dominantes son la fabricación del fertilizante y sobre todo las emisiones de N2O. Es decir, estamos hablando de un tema bastante importante. Si miramos por las emisiones distribuidas, pues vemos que también es N2O, todo dominante, y N2O. Aquí está distribuido por los distintos tipos de cultivos. Este es un ejercicio para ver cómo las emisiones de N2O son diferentes para el mismo cultivo y con las mismas condiciones, son diferentes, nos van a salir diferentes según la metodología que vayamos a aplicar. Por eso también es importante seleccionar la metodología. Estos son cultivos para la producción de calor y electricidad y dentro de la fase de fertilización pues vemos que las emisiones de N2O son las dominantes, luego la propia fabricación del fertilizante, mientras que la aplicación del fertilizante en campo pues es muchísimo menor. Bueno, y aquí son la misma distribución según los gases. Vemos que en el tema agrícola, excepto en el caso del arroz, las emisiones de metano son muy escasas y no generan ningún problema. Vale. Luego nos hemos encontrado, os he dicho lo de la emisión de los factores de emisión, 1% el IPCC, 0,9 y tal. En los suelos mediterráneos nos hemos encontrado con grandes similaridades, porque durante el verano hay una sequía estival muy pronunciada y entonces todos los microorganismos del suelo o se quedan un poco en stand-by o mueren muchos de ellos por la falta de agua. Y cuando viene el otoño, vienen las lluvias, se producen picos de emisiones de N2O, no como en las zonas que siempre están más o menos encharcadas, que la emisión de N2O es constante a lo largo de todo el año. Pues aquí se producen picos, pero incluso con esos picos las emisiones de N2O son muchísimo menores de las recogidas habitualmente, que la mayor parte de los estudios están hechos en Centro Europa, que tienen mucha lluvia y con los poros intersticiales siempre cubiertos de agua. Por lo cual, aquí os presento unas mediciones en campo. O sea, es muy costoso hacer mediciones de N2O en campo porque requieres equipos caros y personal especializado. Entonces no hay muchas, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, que en secano tenemos factores de 0,04 de emisión. En el País Vasco, en Galicia,
son zonas del norte que siempre está lloviendo más o menos constante a lo largo del año, está distribuido, por eso tenemos valores más altos en algunos de ellos, los 54. En cuanto ponemos regadío, como ya hay disponibilidad de agua, entonces también el factor de emisión sube. Este es un metaanálisis que ha hecho un investigador español, Aguilera, y si veis, esta de aquí serían las emisiones de N2O en secano y en los climas mediterráneos. Ahí el factor de emisión es 0,01%. Si esto es así y tendríamos que demostrarlo, pues efectivamente estaríamos sobrevalorando las emisiones de N2O. Hay también modelos como del DNDC Model, en los cuales se pueden ir introduciendo los datos de cada país y hacer pues un DNDC Spain, un DNDC México, que te permitiría calcular muchísimo mejor, adaptado a las condiciones de tu país, las emisiones. Pero esto lleva mucho tiempo, lo están tratando de hacer en agrónomos en España, pero lleva mucho tiempo y todavía no tenemos uno diferenciado para España. Y esto es por si necesitáis calcular si vais a trabajar en cultivos energéticos. Esta es una herramienta del JRC, que es el Joint Research Center, un centro de investigación europeo, que aquí sí que ya ha introducido el factor geográfico y puedes introducir tu zona agrícola y te calcula las emisiones de N2O. Es gratis, se puede bajar también como BioBrain y como CalculGel. Bueno, para complicar un poco el tema, solo a título así informativo, pues ahora se están analizando que las hojas también pueden ser emisoras de N2O, no solamente el suelo, sino las hojas, o bien porque se producen en las hojas, o bien porque hay difusión, todavía los estudios no queda muy claro. Y luego también otro estudio nos indica que también pueden actuar como sumideros, con probablemente un poco porcentaje, solo el 2%, pero que también podrían actuar como sumideros. Bueno, ¿cómo se podría hacer las emisiones de N2O? Pues con fertilizantes orgánicos, con mínimo laboreo y no laboreo, que vamos a hablar luego, con una ingestión integrada, con ver cuándo es mejor aplicar la fertilización, utilizar inhibidores de nitrificación, fitomejoramiento, etc. Y luego también es muy importante elaborar guías específicas para cada país o para la región, para que la gente pueda saber cuál es digamos, el criterio o el calendario que hay que seguir para ir haciendo bien las cosas. Y también desarrollar programas de formación dirigidos a los pequeños agricultores o cooperativas que sepan cómo gestionar mejor la fertilización en el campo. Vale. Ahora vamos a hablar del cambio de uso indirecto de la tierra, que esto solamente digamos que se va a computar en el caso de los cultivos energéticos. El cambio de uso directo de la tierra se produce si yo tengo aquí una hectárea y tengo un pastizal y voy a poner un cultivo. Pues sé qué cantidad de carbono hay almacenado en estas plantas y en este suelo, y entonces voy a poder calcularlo. Cambio esto y entonces emito tanto CO2 y este es el que voy a computar. Sin embargo, como por ejemplo con el objetivo de la Unión Europea de consumir un 10% de biocarburantes, esto hace que todos los países de la Unión Europea vayan a tener que utilizar bioetanol y biodiesel. Esto hace que se produzca una demanda enorme que se va a producir en cualquier parte del mundo. Esta cantidad, por ejemplo, de trigo que te vas a llevar para producir bioetanol, como alimento lo vas a seguir necesitando y entonces lo vas a importar de donde haga falta, pero no sabes de dónde. Entonces no sabes calcular qué cambio de uso va a ser ni dónde va a ser. Si es en una zona tropical que acumula mucho carbono vas a tener unas emisiones muy grandes y si es en otras zonas más pobres vas a tener menos, ¿no? Este sería un gráfico un poco para ver si el LILUC se hace de buena manera y entonces las emisiones son menores o si vamos a destruir un bosque y las emisiones van a ser enormes. Para calcularlo no se puede medir con el cambio de uso directo y entonces hay que calcularlo con modelos. Bueno, aquí hay expertos en modelización, yo no voy a decir nada más, que se pueden utilizar modelos de equilibrio económico general o modelos deterministas, ¿no? Y aquí os voy a presentar así muy rápidamente diferentes estudios para que veamos la gran variabilidad de resultados que han tenido. Por ejemplo, aquí en el caso de la colza, pues se ve que hay unos incrementos con respecto al combustible fósil, que a los fósiles, tanto al metanol biodiesel o a cualquiera, le han dado unas emisiones de 83,2 gramos de CO2 por metro cúbico. Entonces, si utilizamos biocarburantes, es con la idea de que reducimos esas emisiones. En principio un 35%, era como hasta el año 2015, en el año 2016 creo que ya tenía que ser un 50% y en el 2018 un 60% de reducción, para poder vender ese biocarburante en la Unión Europea. Entonces vemos aquí que hay en algunos casos en que disminuye y hay en otros casos en los que aumenta según el tipo de cultivo que estemos analizando. En este otro es interesante analizar porque, claro, no solamente depende del tipo de cultivo, sino de qué es
el cambio de uso que vamos a hacer. Si lo que vamos a degradar es un bosque, pues entonces vamos a tener muchísimas emisiones, un 147% más. Si vamos a degradar una sabana, vamos a cambiar una sabana, pues lo mismo. Sin embargo, existen en otros sitios, si utilizamos suelos ya de por sí degradados, pues vamos a tener un ahorro de emisiones utilizando biocarburantes en lugar de combustibles. Esta es un poco para ver la diferencia entre las emisiones directas y las emisiones indirectas, que en algunos casos son tremendamente relevantes. Y entonces no alcanzaríamos los límites que tenemos que tener de reducciones de emisiones. Este también es un poco porque nos diría lo mismo. Aquí tendríamos los 80, creo que eran 83,2, y veríamos que no alcanzaríamos en muchas ocasiones el mínimo nivel de reducción que se nos exige. Bueno, y esta es un poco para ver que dentro de un mismo estudio tenemos unos rangos de variabilidad muy grandes de ILUC, y si analizamos de estudios diferentes, pues tenemos rangos también muy grandes, 21 a 156 o de 54 hasta 200. En España, uno de nuestros compañeros y de varios de nuestros compañeros han hecho un estudio del ILUC. Aquí hemos utilizado, porque claro, es muy relevante de dónde viene nuestra materia prima. Estos son datos de la CNE del año 2013, que están cogiendo los datos del 2011. Vamos a fijarnos en el girasol porque vemos que es un porcentaje muy poco para luego cuando veamos los resultados. Bueno, esta es la procedencia de dónde viene, pues la mayor parte del biodiesel de Argentina, que viene fundamentalmente soja, y de Indonesia y de Malasia, que vendrá aceite de palma. Y este es para bioetanol. Pues aquí España ya tiene una producción más importante, y este no me acuerdo, no se ve bien. Brasil y Estados Unidos es de donde importamos la materia prima. Estos son los resultados del ILU, que vemos que aquí para el pues es para Sunflower, no para girasol ni bioetanol. Bueno, estas serían las emisiones asociadas al ILU, la media que se hace en función del porcentaje que vamos a consumir en España. Pues vemos que aquí, en contra de lo que pasaba en otros muchos estudios, tenemos menos emisiones de ILUC para el biodiesel que para el bioetanol. Entonces, bueno, aquí siguen haciendo falta muchos estudios. La directiva europea, solamente a título informativo, ha asumido estas emisiones para los cereales de 12 gramos de CO2 por mercurio, para los cultivos que vienen de azúcar, como la caña de azúcar 13, y para los cultivos oleaginosos, todos los de biodiesel y de girasol y tal, pues 55. Solo afectan a la primera generación, que son los que realmente compiten por la tierra. Y no van a computar en los inventarios nacionales, por lo menos en este momento. Esto todo está un poco en revisión, el tema del ILUC. Entonces, bueno, pues vemos que hay muchos modelos, muchos resultados diferentes, muchos rangos de variabilidad, y que aquí todavía queda estudiar mucho y tener un consenso científico. Bueno, ahora, ¿qué otros temas de mitigación hemos analizado? Pues según la FAO, nos recomienda un poco utilizar la agricultura de conservación para mitigar gases de efecto invernadero. Con la agricultura de conservación tenemos una perturbación mínima de suelo, podemos mantener la cobertura vegetal, y también nos recomiendan realizar la rotación de cultivos. Las prácticas agrícolas que se conoce que van a favorecer el secuestro de carbono, pues están los barbechos, el uso de cultivos perennes, porque la madera, los árboles grandes acumulan mucho carbono, tanto ellos mismos como en el suelo y dentro de la hojarasca que generan. La agricultura ecológica y el mínimo laboreo, no laboreo y las enmiendas orgánicas, que son los que hemos ido analizando. Bueno, esta es la directiva que antes ha nombrado también Yolanda, de fomento de energías renovables, que para calcular el impacto de los biocarburantes nos recomienda hacer una CV, un análisis de ciclo de vida simplificado. Vamos a tener que tener en cuenta las emisiones que están asociadas al cultivo, lo que hemos visto antes, los cambios en la reserva de carbono que hacemos en el uso del suelo, los procedentes de la transformación, la planta que va a coger la planta de transformación, quiere decir que va a utilizar trigo o cualquier materia prima y va a producir bioetanol, biodiesel o cualquier otro biocombustible, la distribución y el transporte y las emisiones de combustible. Y lo que vamos a analizar ahora aquí va a ser este término que se llama ESCA, que es la reducción de emisiones procedentes de la acumulación de carbono cuando hacemos mejora de prácticas agrícolas. ¿Cómo vamos a calcular la reserva de carbono? Pues otra decisión de la Comisión nos recomienda que utilicemos la metodología también del IPCC. Este es el stock de carbono en el suelo, y vamos a analizar el carbono orgánico en el suelo que tenemos de referencia, qué carbón tiene almacenado en los 0,30 primeros centímetros, y luego lo vamos a comparar con el factor del uso, del tipo de uso que estamos utilizando,
el de referencia con el nuevo que vamos a utilizar, el factor de gestión, el que estamos haciendo referencia con el nuevo, y el factor de insumos, que es el de referencia con respecto al otro. Vale. En el caso de mitigación de laboreo reducido y no laboreo, nuestro sistema de referencia, que se está habitualmente utilizando en el campo en España, es de inputs medios y de laboreo convencional, y vamos a analizar qué pasaría si utilizamos mínimo laboreo y no laboreo. Los ahorros de emisiones que hemos calculado son entre un 10 y un 30%, dependiendo del cultivo considerado, en el caso de laboreo reducido, y en el caso de no laboreo, los ahorros son mucho más importantes, en del 30%, llegando incluso en algunos tipos de suelos y de clima hasta el 85%. La reducción, o sea, analizamos todo el análisis de ciclo de vida del cultivo que estamos tratando, todas las emisiones, y luego todas en el nuevo caso. Pues si estamos utilizando no laboreo, no vamos a tener la labor de laboreo, entonces de ahí nos vamos a ahorrar emisiones, vamos a tener un poco más de emisiones porque vamos a tener que hacer siembra directa y tal, entonces calculamos los dos, el de referencia nuevo, que aquí lo suelen llamar actual, y luego calculamos también la acumulación de carbono y se lo restamos. Entonces la mayor parte de la reducción viene de la acumulación del carbono en el suelo, entre el 82 y el 92, y debido a las labores menos intensas, pues entre el 8 y el 18%. Estos son los resultados que nos han dado para los cultivos, que tenemos los datos comarca a comarca. Aquí están los datos para secano y aquí están los datos para regadío. En rojo quiere decir que tenemos una reducción de hasta el 10%, en el amarillo es entre el 10 y el 15%, el verde entre el 15 y 20%, el azul clarito entre 20 y 30% y el azulón mayor del 30%. En el caso del girasol siempre vamos a tener reducciones muy grandes porque el girasol tiene unas raíces muy profundas, cercanas a 1 metro, y entonces acumula muy bien el nitrógeno residual que queda de la fertilización del cultivo anterior que haya estado instalado en la rotación. Entonces no necesitamos fertilizar, nos ahorramos la producción del fertilizante, fertilizar y las emisiones asociadas a esa fertilización. Este sería para mínimo laboreo y estos serían los datos, que son mucho mejores. Como podemos ver, tenemos mucho más azul clarito y azul oscuro para el caso de no laboreo. Aquí también hemos analizado la fertilización orgánica. En este caso, el sistema de referencia serían altos inputs y solamente fertilización mineral y arado convencional, y el sistema actual, bueno, hemos sido realistas, no tenemos suficiente abono orgánico para aplicarlo, entonces hemos hecho una mezcla de mineral y de suplementado con el orgánico disponible, con inputs medios y arado convencional también. Aquí hemos observado que se han ahorrado el ahorro de emisiones, se debe al incremento del carbono que hay en el suelo, a que se reducen las emisiones de N2O cuando pasamos de la fertilización mineral a la orgánica y cuando evitamos la fabricación de fertilizante mineral. Bueno, en casi todo de lo que estoy hablando haría mucho más falta hacer medidas experimentales en campo, porque realmente todos los procesos no son bien conocidos, ¿no? Y estos serían los datos de reducción de emisiones para fertilización orgánica. Aquí los rangos cambian, pero bueno, más o menos vemos que en todos ellos se produce mitigación al utilizar fertilización orgánica. El anterior caso era de secano y en este caso es de regasto. Y luego ya para terminar, lo último que hemos analizado han sido varios cultivos de sorgo en Andalucía que tienen muy buenas productividades, hace calor suficiente y si lo tienes en regadío, como en este caso, pues va a funcionar bastante bien. Y aquí hemos analizado el riego convencional lo hemos cambiado a solar fotovoltaico. Claro, del solar en realidad lo único que nos va a generar emisiones es la infraestructura que vamos a generar, los paneles y toda la estructura que lleva asociada, porque durante la extracción del agua vamos a utilizar la energía solar y no vamos a tener ninguna operación. Por eso aquí no nos aparece nada en color. Las emisiones a nivel de la fase agrícola, pues si utilizamos aguas superficiales vamos a tener ahorro de emisiones cercanas al 80%, 79-80 y pico por ciento, y si utilizamos aguas más profundas que vamos a necesitar mayor consumo, pues los ahorros están en torno al 77%. Y luego aquí si este sorgo lo vamos a utilizar
aquí ya es todo... No, esto sigue siendo la fase agrícola, perdona. Aquí he puesto todas las emisiones, cómo influyen, cuáles son las emisiones. Esta sería la producción de fertilizantes, las emisiones de N2O, que efectivamente vemos que siguen siendo relevantes, el consumo de combustible, la producción de la semilla, el transporte y el riego. Y aquí vemos la diferencia que hay entre el riego convencional y, en este caso, el riego solar. Ay, qué deprisa hoy. Sí, un poquito acelerada. Y esta sería la comparativa ya en global, convencional con respecto a solar, ya a lo largo de todo el ciclo, no, a lo largo de todo el ciclo, no, también en la fase agrícola, en gramos de CO2 por megajulio Ribas. Entonces, bueno, pues eso, vemos, yo creo que esta es ya la última, y nada, que vemos que hay en el sector agrícola hay diferentes medidas que podemos aplicar y que podrían ayudarnos a mitigar el cambio climático, y que en muchos casos nos están haciendo. Okay, gracias.